eso y justo me enfermé, pero no me enfermé así como, ay, achis. Literalmente no me podía mover de la cama, yo era puro moco, levanté fiebre, me sentí para el orto, no, o sea, de verdad, no lo pasé tan bonito. Y eso, y bueno, estoy muy complicada, estoy por tener mi primer parcial en la facultad, yay, mátenme. Entonces uy, estos son mis apuntes, ¿no? Este es el resumen que alguien pasó al grupo y yo dije, matanga, dijo la changa. No, pero posta me gustó mucho, como que está muy resumido, está muy sintetizado, es muy concreto. Y la verdad es que si yo veo 60 hojas como tienen las otras personas, me mato, onda literal, me mato. Entonces como que esto me encantó. Y además ya me sirve como esquema del cómo hacer el curso para el próximo parcial. Para los que no lo saben, en la facultad apruebas con 4. Entonces si yo entre los dos parciales llego al 4, es decir, ponele, si en este me saco 3 y en el que viene me saco 5, se suma, se divide 4. Entonces apruebo y hago el examen final. Pero si promocionas, o sea, me saco un 6, me saco un 8, pum, más 7, promociono, no doy el final. Entonces, ¿qué quiero yo? No dar el final. Así que eso como que me quiero... O sea, yo sé que ya como estoy al 4 llego, onda, eso yo lo sé. Pero me encantaría llegar a un buen 7, a un buen 8. Estoy intentando mucho. No, pero si llego a un 7, 8 sería lo más hermoso del mundo. Bueno, cuestión, las primeras 4 hojas no me las sé casi que de memoria. Acá tengo un tecito. Porque encima no estoy con la mejor suerte del mundo. Y ya lleva grabados 30 minutos. Pero resulta que la memoria se le dio por no funcionar. I love Argentina. No lloren por mí, Argentina. Bueno, así que les voy resumiendo la primera parte que ya me la recé. Vamos a decir que el conocimiento es como le decimos a la acción que tiene el humano cuando se contacta con el mundo. Ese contacto, esa interacción va a ser el conocimiento. Ahora este contacto, esta interacción puede ser de diferentes formas y ahí tenemos a los diferentes modos de conocer. Estos modos de conocer los podemos identificar por su proceder, su criterio de significación y su función. No todos los modos de conocer quieren lo mismo ni son iguales. Los modos más importantes, digamos, o los que más énfasis vamos a hacer es en el ordinario, el formal y el científico. Cuando hablamos del ordinario hablamos de que es tácito, es difícilmente comunicable, es dogmático porque no es crítico. Su único criterio es el sentido común y no se preocupa por la verificabilidad de sus enunciados. Cuando hablamos del científico, el cual tiene como función el explicar y el experimentar y comprender de forma empírica el mundo concreto, y como que nace de la abstracción analítica. Este es explícito, comunicario, objetivo, transmisible, comunicable, es crítico y tiene un criterio de verificabilidad en sus enunciados, además de ser sistemático y racional. So, ahora, ¿qué mierda es el proceso de abstracción? La abstracción básicamente son propiedades identificables en el contacto directo, perceptual, manipulativo. Básicamente, en la primera etapa, la abstracción agarra propiedades identificables y con los objetos del mundo ordinario, y después ya en la segunda etapa agarra esos conceptos ya abstraídos y constituimos una clase de conceptos de conceptos. Acá ya usamos, por ejemplo, el lenguaje técnico de la ciencia, etc.
por un sí o por un no, verdad, verdad o falso. También tiene la característica de que es algo agotable porque es algo singular, digamos. Como por ejemplo, esta flor es azul, es singular. Esta cosa, agoté, ya conté toda la cosa. Y es como, sí, es azul, no, no es azul. Verdadero o falso, como muy... O sea, acá dice muestra. Es una colección de entidades o individuos cuyo número es lo suficientemente pequeño como para que la observación pueda acceder a cada uno de ellos. Como por ejemplo, yo puedo decir, el 70% de la gente que está en este edificio tiene un perro. ¿Cómo lo pruebo? Voy habitación por habitación, comprobando gente por gente, comprobando si tienen un perro o no tienen un perro. Termino el edificio, puedo explorar todo el edificio sin que haya posibilidad de que alguien se me escape. Es algo agotable y controlable. Después tenemos generalizaciones empíricas, las cuales tienen entes observables todavía. Se tratan de afirmaciones generales, las cuales no son tan directamente accesibles, como por ejemplo, todos los cuerpos se dilatan con el calor. Y acá aparecen las leyes empíricas, que vendrían siendo estos enunciados empíricos generales que sí están aceptados por la ciencia. Después, el uso de la palabra ley. La ontología, que se refiere a las cosas o entidades, y la lingüística, vinculada a enunciados o expresiones que utiliza el científico. Acá tenemos generalizaciones universales, las cuales afirman algo de un miembro de un conjunto o una población sin excepción alguna. Como por ejemplo, se abrió la puerta porque en mi casa hay una puerta y después de esa puerta hay como una habitación de medio metro por medio metro donde está mi puerta y la puerta del baño. Entonces si os abrí la otra puerta para después ir al baño, hace una cosa rara con la presión y se me abre mi puerta y pasó eso y me caí las patas. Cuestión, básicamente estamos hablando de que la verificación de estos enunciados es difícil, o su refutación en las investigaciones, porque como que abarcamos algo muy amplio, pero bueno, es universal porque es sin excepción. Y después tenemos a las generalizaciones existenciales, que básicamente hablamos de algo muy parecido al anterior, con la diferencia de que acá en realidad hablamos de alguno de ellos. No excluimos la posibilidad de que se cumpla para todos, pero como que decimos que algunos, por ejemplo, decimos algunos casos de cáncer se curan con X droga. Al no poder en sí probar que todos los casos se cumplen, por las dudas decimos que este es una generalización existencial porque hasta el momento es así. Después tenemos a las generalizaciones mixtas, que tienen una parte universal y una parte existencial. Y después tenemos las estadísticas, que básicamente agarra una parte de la población y eso, ¿no? Como que hace probabilidades de que el 51% de ta y el por ciento de ta es fácil de identificar porque son probabilidades. Y después tenemos a los enunciados teóricos, que yo creo que son los más fáciles de identificar, que tenemos a los puros, que básicamente significa que solamente aparecen términos teóricos. No hay nada empírico, no hay nada de hecho, no hay nada de una vez pasó. Por lo tanto no es posible deducir nada de ellos. Y después tenemos a los mixtos, en los cuales se mezcla la teoría con la empiria. Empiria, o sea, hechos. Después tenemos un argumento. Un argumento razonable tiene la secuencia de afirmaciones que tienen una pretensión que apoyan a la conclusión. Entonces esas afirmaciones con cierta pretensión se llaman premisas. O sea, la pretensión de las afirmaciones puede ser o refutar a la conclusión o validar la conclusión, apoyarla, etc. Después tenemos
el argumento deductivo, en el cual la verdad de las premisas asegura la verdad de la conclusión. También tenemos que en los argumentos explicativos la conclusión explícita cierta información que se encuentra explícita en las premisas. No se da ningún tipo de conocimiento nuevo. Después tenemos a la inducción. Cuando hablamos de inducción, hablamos de que todo se apoya en cierto grado y todo es relativo. La conclusión presenta más información que la contenida en las premisas. Y esto, pero ¿qué pasa? Después llega un señor llamado Popper y dice, como que me estás rompiendo las bolas, porque entonces si decimos que tus premisas apoyan en cierto grado la conclusión, ¿cuál es el cierto grado necesario como para decir que esto es válido? Entonces, al tener este dilema de eso no es, crea la metodología deductiva de contraste, en la cual lo que dice es que la ciencia va a dedicarse a tener principios explicativos de los cuales va a derivar o deducir enunciados singulares que sean contrastables, o sea que puedan verificarse fácilmente a través del contraste con la experiencia, si ese enunciado es verdadero o falso. La idea es predecir qué va a pasar y después experimentar. Por ejemplo, yo puedo decir, mi gato no come frutillas, entonces lo que yo deduzco es que si yo le doy a mi gato frutillas, él no las va a comer. Entonces hago la experimentación, le doy una frutilla, no la come, el principio es aceptado. Y si alguien en algún momento le da una frutilla y la come, el principio es refutado y ya está, todos felices. Básicamente podríamos resumirlo en que todo es real hasta que un día no lo sea. Tecito time. Después tenemos definición de falacia. Una falacia es un argumento el cual no es tan razonable, no es tan convincente, que puede llegar a ser válido, puede llegar a tener razón, pero invalidan o no cumplen e incluso violan algún criterio de una buena argumentación. Lo bueno de aprender las falacias es que ayuda a resolver disputas, te protege por si sos una víctima de este tipo de argumentos. Y también te ayuda a ver las deficiencias que puedes tener en tus propias creencias. Después acá vienen como unas 3-4 hojas, las cuales no tengo para nada ganas de ver. Mañana le voy a un colegio, pero no sé, no me llama. Después tenemos los tipos de falacias. De descalificación significa que desacreditas un argumento descalificando a la persona en vez de lo que ella está diciendo. Después tenemos falacia ad hominem ofensivo, que significa que atacas a la persona y no al argumento. Estas dos igual se parecen bastantes. Después tenemos falacia ad ignorantium, o sea que apelas a la ignorancia de la otra persona, ponele. Después tenemos falacia ad veracundiam, o sea, apelas a la autoridad. Esto es real porque tal persona importante lo dijo. Después tenemos ad populum, o sea, por lo que dice la mayoría. La mayoría vota a X persona, la voy a votar porque si la vota la mayoría debe ser lo mejor. Después tenemos ad misericordiam, o sea que metemos sentimientos, emociones. Ad baculum, o sea que metemos temor, como por ejemplo decir, supongo que todos están de acuerdo con lo que dije, no creo que quieran que los agarre piñas a la salida. Estoy apelando al temor. Después tenemos non causa pro causa, o sea, establecer como causa de un hecho aquello que lo procede inmediatamente en el tiempo. Después tenemos petición de principio, o sea, petito principi, que usa la conclusión que necesita ser probada por alguna de las premisas. La verdad es que no lo entendí del todo, pero bueno, esperemos que ninguna parte me la tome porque si no me quiere pegar un tiro.
Después tenemos premisa contradictoria o ignorantio alanchi. Una afirmación usada como apoyo es incompatible con lo que se usa en otra parte. Equívoco. Usa una palabra o frase con distintos sentidos dentro de un mismo razonamiento, lo cual va a generar conclusiones falsas. Ambigüedad, ambibiología, dice que puede llegar a ser confuso, puede ser falsa si lo tomas de una forma y si lo tomas de otra forma no. Como que básicamente está mal hecha lo que sea que quiere explicar. Entonces es como un... Después tenemos falsa analogía, o sea que se comparan dos cosas que son incomparables. Naturalistas, esto está bien porque es natural y esto está mal porque es antinatural. Pendiente resbaladiza. Sugiere que un evento inicia una cadena de acontecimientos, lo cual apela a consecuencias remotas. Básicamente es como una clase de efecto bola de nieve. Y después tenemos el ad hoc, que significa el explicar un hecho después de que ya sucedió. O sea, ponerle acá dice: la afirmación A porque B es un razonamiento si queremos demostrar la verdad de B. Entonces A porque B no son razonamientos sino una explicación. ¿Cuál es el criterio para una buena argumentación? Nos preguntamos, ¿no? La cosa está en no generar impedimentos al interlocutor, estar dispuestos a defender las opiniones que emitimos. Esto porque es importante, porque en varias falacias atacas a las personas en vez de defender bien tu argumento. Para cuestionar un argumento debemos centrarnos en la que la otra persona haya dicho sin desviarnos de eso. Una buena argumentación es creíble, coherente y resulta suficiente para defender un punto de vista determinado. Después tenemos el que es una contrastación de hipótesis. Esto es un proceso que nos permite poner a prueba predicciones a través de un experimento que va a otorgarnos más datos sobre la realidad. La hipótesis son enunciados generales que plantean una suposición, la cual se corrobora o se refuta. Hay auxiliares que básicamente lo que van a decir es que ningún factor extraño afecte el proceso. Después se predice, o sea, se afirma empíricamente de forma contrastable. Yo anticipo que es lo que va a pasar en mi experimento, como por ejemplo yo anticipo que mi gato no va a comer la frutilla. Vamos a hacer una pausita. Continuando, después tenemos los datos son hechos detectados en el momento de la contrastación, los cuales constituyen la evidencia para la hipótesis. Los datos los detectamos mediante la observación después del experimento. Después tenemos las condiciones de la contrastación, que una se llama condición relativa a la ocurrencia de predicción y otra que se llama conducción relativa a la no ocurrencia de la predicción. Básicamente la primera dice que todo está correcto, vamos a suponer que sí se va a cumplir la predicción. En cambio en el otro dice como que todo está medio y que la única forma de que eso sea correcto es que la conclusión de que la hipótesis sea cierta. O sea, nada apunta a que la predicción se cumpla, básicamente. Después tenemos conceptos de causalidad y principios. Uno es la contigüidad, o sea, causa y efecto juntos. Prioridad temporal. Primero pasa la causa y gracias a eso pasa el efecto. Después tenemos algo llamado conjunción constante, que significa que hasta el momento, siempre que lo hiciste así, pasó así. Entonces vas a suponer que va a seguir pasando así. Después tenemos la dependencia del contexto, o no depende en qué contexto es lo que sea que estás como prediciendo, supongo. Después tenemos el problema de la causa común, que significa que los efectos pueden estar regularmente unidos, pero no es porque uno causó al otro. Por ejemplo, yo ahora
entonces es cuando volvemos a usar nuestra palabra que nos escuda, que es que probablemente. Así como básicamente la inducción de que hasta cierto punto, como que mira que se excusa. Después, perdí, acá tengo la fibra que siempre la pierdo. Esta parte que no subrayé nada. Se llaman conceptos científicos y dice así: la producción del conocimiento se genera proponiendo y desarrollando teorías que son a su vez conjuntos de conceptos que incluyen diversas hipótesis con evidencias a favor y leyes que permiten una explicación amplia de los fenómenos observados en un campo específico. Después tenemos una preguntita que dice: ¿qué es un concepto? Dice: son representaciones de las cosas del mundo real. No son parte del mundo. Mediante el lenguaje podemos expresar conceptos. A través de ellos identificamos y diferenciamos y comparamos objetos y hechos. Entonces, un concepto son representaciones de las cosas del mundo. Concepto, entonces, es representaciones, cosas, mundo real. Después dice: relación entre expresión y subsunción. Uy, esto no tengo la menor idea de qué significa. Dice: la relación preponderante entre lenguaje y concepto es de la expresión. Las relaciones, o en general los términos del lenguaje, expresan conceptos, pero desde luego que no a la inversa. La palabra perro expresa el concepto de un animal doméstico de 4 patas, etc. Aunque una misma palabra expresa un único concepto, un mismo concepto puede expresarse por distintas palabras, que son sinónimos. Entonces hasta acá tenemos que no, al inverso. Ay, no sé qué parte subrayar. Está complicado. A ver, otra vez. Dice: la relación preponderante entre el lenguaje y concepto es la de expresión. Las relaciones, en general los términos de un lenguaje, expresan concepto, pero desde luego que no la inversa. Anda. Los términos de un lenguaje expresan conceptos. Anda, en el lenguaje se dice perro, lo cual vendría siendo el concepto de el animalito. Entre un concepto y los objetos del mundo real se puede establecer una relación de subsunción. Voy a resaltar esta palabra porque digo sin entender qué claro significa. Dice: un concepto subsume uno o varios objetos, en general muchos, o, en lo que es equivalente, un objeto cae bajo un concepto. El concepto se aplica al objeto. En tanto que establecieron el contraste con la relación entre el lenguaje y mundo. Una palabra refiere o denota a uno o varios objetos. Ok, entonces ahora vienen las últimas 3 hojitas que habla de tipos de conceptos, teorías y leyes. Y ya básicamente esto vendría siendo el último que me falta estudiar. Me gustaría repasar de la mitad para el final unas 3-4 veces más, pero eso, me tengo fe. Ustedes cuando vean esto, capaz yo ya di el parcial lo tengo el miércoles, lo tengo a la 1 de la tarde, así que eso seguramente ustedes lo van a ver después. Muchas gracias por estar acá estudiando conmigo, gracias por su compañía. Díganme en los comentarios si les gustaría que volviera a hacer este tipo de videos, así como estudiando. Si les gustaría que con ustedes estudiara más de cero, o sea, porque yo ahora esto es como un repaso en realidad, pero si les gustaría que con ustedes hiciese todo el otro proceso, como de que más al principio, de la primera vez que leo, etc. O si les gusta más así como más amplio,
o si les gustaría que termine una clase y con ustedes como que les explico toda la clase, o no sé, como quieran.